Muy bien, antes de la predicación de la palabra, vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie leer de 2 de Corintios, pero ahora el capítulo 12. 2 de Corintios 12, y puestos de pie leamos la escritura, comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 10. 2 de Corintios, el capítulo 12, del versículo 1 al versículo 10. Es el apóstol Pablo que nos escribe esto y nos dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta aquí en la lectura de esta escritura. Vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Si no sabe las palabras, están en Mateo 6:9. Mateo capítulo 6, en la segunda parte del versículo 9. Pero todos en voz alta oremos esta oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Tenemos nuestras Biblias, vamos a buscar 1 Pedro, el capítulo 5 y el versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5 y el versículo 7. Al escuchar de los estragos del COVID-19, los científicos inmediatamente comenzaron a buscar la manera de producir una vacuna contra ese virus. Y por cierto, ya ha habido algunos avances en ese proyecto. Pero nosotros estamos estudiando 1 Pedro 5:7 como una vacuna contra la ansiedad. Y esta ansiedad es un efecto secundario muy peligroso del coronavirus y otros problemas que pudiéramos tener en la vida. Pero por el momento, a través de todo el mundo, para usar las palabras de 1 Pedro 5:9, estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A través de todo el mundo hay mucha ansiedad por este virus. Y ha causado tanta ansiedad, por supuesto, por la salud, pero también por falta de trabajo, falta de alimentos, falta de servicios médicos. Y creo que esta ansiedad es muy peligrosa porque nos puede paralizar, por así decirlo, nos puede volver cristianos catatónicos, es decir, nos paralizamos de tal manera que no podemos cumplir con nuestras responsabilidades para con nosotros mismos o nuestras familias, pero lo más grave, nuestras responsabilidades para con nuestro Dios. Ahora, este es el cuarto estudio de esta vacuna que nos encontramos aquí en 1 Pedro 5:7 y ya estamos en la fase práctica. Esta mañana estudiamos cómo echamos nuestras ansiedades sobre Dios. Esta tarde aprenderemos por qué los cristianos sufren ansiedades, por qué los cristianos sufren angustias, problemas, enfermedades, dolores en este mundo. Pero antes de esas enseñanzas,
un consejo muy importante que creo debí de haber incluido esta mañana. Esta mañana hablamos de cómo echamos nuestras ansiedades, nuestros problemas sobre Dios. Es como una carga que debemos echar sobre Él. Y el consejo pastoral es que tienes que asegurarte que tú puedes echar tus ansiedades sobre Dios. Usted tiene que asegurarse que puede echar, puede orar, encomendar sus ansiedades sobre Dios. Vamos a suponer que uno de sus hijos va con un vecino desconocido, y le dice: oiga usted, tengo que ir a la escuela y tengo que llevar unos útiles escolares, tengo que llevar unos cuadernos, unos lápices y una laptop. En mis días no llevábamos laptops para la escuela, pero ahora todos requieren una laptop. Bueno, va el niño y le pide al vecino desconocido esa laptop y los cuadernos y los útiles escolares que necesita para ir a la escuela. El vecino, con mucha razón, le va a decir a tu hijo: bueno, pídeselos a tu papá, pídelos a tu mamá. Por así decirlo, yo no tengo ninguna ver en el tierra, le iba a decir el vecino al niño. Ahora, si tú no eres un cristiano, a ti te va a pasar lo mismo. Si Dios no es tu Padre Celestial, si Él no te ha hecho nacer de nuevo y te ha adoptado como su hijo, entonces tú no tienes ningún derecho de echarle tus cargas a Él. Él no tiene ninguna obligación tampoco de ayudarte con ninguna carga. Entonces, amigo, amiga, asegúrate que tú puedes echar tus ansiedades sobre Dios. Checa, aquí decimos checa aquí en Sonora, ¿verdad? Coteja, dirían en otras partes. Coteja, asegúrate que Dios es tu Padre Celestial. Y esto es lo más importante en toda tu vida. No se trata de útiles escolares a lo último, o no se trata de las ansiedades, del virus. Se trata de tu eternidad. ¿Qué te pasará después que te entierren? Arrepiéntete entonces y cree el Evangelio como un niño. Acércate a Dios. Él se acercará a ti. Si tú crees en Él, si tú le recibes, Él te dará la potestad de ser hecho un hijo de Dios. Y entonces podrás con toda confianza echar tus ansiedades sobre Él. Muy bien, pero esto en mente, pasemos a la enseñanza práctica de esta tarde. Creo que hay muchos cristianos que por la mercadotecnia moderna de la cristiandad creyeron que al creer en Cristo no tendrían necesidades, no tendrían ningún problema, ninguna angustia, ninguna enfermedad, hasta ninguna tentación. Unos tal vez vieron algunos predicadores en la televisión con su sonrisa de payasos y su ropa lujosa, sus carros del año, y creyeron: pues todos los cristianos tienen estas cosas, yo quiero ser cristiano. Pero no les ha pasado a ellos, no les ha pasado. Sufren enfermedades, algunos crónicas y muy fuertes, muy graves. Algunos sufren problemas financieros, problemas en su casa, de divorcio, de drogas en la familia. Y esos hermanos, algunos muy sinceros, se frustran mucho y con mucha razón. Se desesperan, por supuesto, sobre todo porque los falsos maestros les dicen que ellos tienen la culpa, que ellos no tienen esta prosperidad, ellos están enfermando, tienen problemas familiares porque no tienen suficiente fe. O porque a lo mejor hay un gran pecado en sus vidas. La Biblia y la experiencia nos enseñan que los cristianos sufrimos de toda clase de ansiedades. Y tal vez usted se ha preguntado: ¿pero por qué? ¿Por qué si somos hijos de Dios? ¿Por qué si Dios nos ama tanto en Cristo? Bueno, en forma general podemos contestar que sufrimos ansiedades por dos razones. Dos razones generales. En primer lugar, porque vivimos en un mundo pecador. Si Adán no hubiera pecado, no tuviéramos ansiedades, no tuviéramos miedos, no tuviéramos temores. El pecado entró al mundo, la ansiedad entró al mundo. Después que Adán cayó, comió el fruto prohibido, algo que mencionamos la semana pasada, dice que Adán escuchó la voz de Dios que lo buscaba en el paraíso. Y Dios le preguntó a Adán: ¿dónde estás, Adán? ¿Se acuerdan qué contestó Adán? Adán contestó: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. En otras palabras, oí tu voz, Dios, y tuve temor.
Después de haber pecado, ahora sé que es el miedo, que es la angustia, que es el afán. Y eso es lo que pasó. El hombre pecó y el miedo, el afán, la ansiedad entraron en el mundo. Y es por eso que los hombres sufrimos de ansiedad. Es por eso que nacemos llorando. Es lo primero que hacemos, lloramos por ansiedad. ¿Y a qué niño no le da miedo la oscuridad? ¿Se acuerda de usted cuando era niño que no le gustaba ir a los salones o a los cuartos oscuros de ahí atrás? Yo conozco adultos que duermen con la luz prendida todavía. Bueno, el hombre pecó y la fobia a la muerte entró al mundo, o como dice en Hebreos 2, el temor a la muerte. Y es por eso que los hombres realmente le tienen tanto miedo al virus, tanta ansiedad por el virus, no tanto por el trabajo. Algunos sí tienen mucha ansiedad por el trabajo y qué va a pasar con sus trabajos. Pero la gran ansiedad es porque le temen a la muerte. Le tienen mucho miedo a la muerte. Bueno, el caso es, en primer lugar, sufrimos de ansiedades porque vivimos en un mundo pecador. Y parte de las miserias que causó el castigo del pecado es la ansiedad, el miedo, el temor. La segunda razón, en términos generales, ¿por qué hay ansiedad en el mundo? ¿Por qué, como cristianos especialmente, sufrimos de ansiedades? Aún Dios nos ama y nos ama en Cristo. ¿Por qué como cristianos sufrimos ansiedades? Porque somos participantes de los sufrimientos de Cristo. En 1 Pedro, precisamente en el capítulo 4, se nos dice en el versículo 12. 1 Pedro, el capítulo 4 y el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cristianos, ustedes no se deben de sorprender de angustias en este mundo, de las ansiedades y los problemas, porque son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Casi las mismas palabras del apóstol Pablo en Romanos 8, si tienen sus Biblias. En Romanos capítulo 8, ustedes conocen el famoso versículo 28. Antes de ese texto, el apóstol Pablo nos escribe en el versículo 18. Bueno, voy a comenzar en el versículo 17 para que vean el contexto, que está hablando a cristianos, hijos de Dios. Romanos 8, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Todos los que son hijos de Dios, todos los cristianos, padecen angustias, ansiedades, problemas, enfermedades, dolores, tristezas en este mundo, porque somos participantes juntamente con Cristo de esos padecimientos. Entonces, claramente, directamente le puedo decir, si usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, entonces usted participa de los sufrimientos de Cristo. O sea, esta es una verdad tremenda. Si la aprendemos, nos va a ayudar a calmarnos, nos va a motivar mucho sabiendo los problemas en este valle de miserias, como decían los puritanos. A lo último se trata de que estamos participando junto con Cristo de sus sufrimientos. Por supuesto, nuestros sufrimientos no son expiatorios, no nos ayudan a ser perdonados de nuestros pecados, por supuesto que no. Pero esos sufrimientos son para otros propósitos de Dios, para la gloria de Dios, como vamos a ver después. Ahora, esta verdad, que somos participantes de los sufrimientos de Cristo, está basada en la verdad de nuestra unión con Cristo. La unión mística, dirían los teólogos. Y también está basada en la verdad
que el propósito de Dios es de hacernos a la imagen de su Hijo, como nos dice precisamente en Romanos 8, después del versículo 28. Hay un versículo en Hebreos 5, 8 que nos dice, aunque Cristo fue Hijo, Cristo sufrió para aprender obediencia y así ser perfeccionado. Aunque fue Hijo, Cristo sufrió para aprender obediencia y así ser perfeccionado. Y así, de la misma manera, Dios quiere que aprendamos obediencia, que seamos perfeccionados a través de los sufrimientos de esta vida. Entonces, si somos cristianos, vamos a sufrir, vamos a padecer, participamos de los sufrimientos de Cristo. Y esto realmente no es ningún problema si apreciamos cuánto nos amó Cristo. No es ningún problema para nosotros si apreciamos lo que Él pasó por nosotros en la cruz. Si nosotros realmente conocemos el Evangelio, cuánto es que Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros, estaremos dispuestos a sufrir cualquier cosa por Él. Porque Él es Dios, Él es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador. Entonces es un privilegio, es una bendición para nosotros ser participante de sus sufrimientos. Entonces, resumiendo, ¿por qué si creyendo en Cristo somos hijos de Dios y Él nos ama, sufrimos ansiedades? Porque todavía vivimos en un mundo pecador. Somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Y también, y aquí está la parte práctica del sermón, también porque Dios en su sabiduría específicamente usa las angustias de esta vida para nuestro bien y para cumplir sus propósitos de su plan eterno. Lo repito, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué pasamos por ansiedades aún como cristianos? ¿Porque vivimos en un mundo pecador? También porque somos participantes de los sufrimientos de Cristo. Y también porque Dios en su sabiduría específicamente usa las angustias para nuestro bien, para cambiarnos, para perfeccionarnos, para que aprendamos obediencia y para cumplir sus propósitos en su plan eterno. Hace poco estudiamos ese tema en nuestra serie de 1 Pedro capítulo 1. Así que no nos extenderemos en estos puntos, lo vamos a ver brevemente. Pero listemos algunos ejemplos esta tarde. El primer ejemplo. Dios permite ansiedades en tu vida como cristiano para que aprendas a depender totalmente de Él. Para que aprendas a depender totalmente de Él. En otras palabras, o mejor dicho, en las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 1, para que no confíes en ti mismo. Es la palabra que él usa, nos dice en el versículo 9. 2 Corintios, el capítulo 1 y el versículo 9. Voy a comenzar a leer en el versículo 8. Vean lo que dice. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. En otras partes leemos que, y no sé si es literal, tal vez es literal, fueron atacados por leones. Nos dice aquí, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Perdieron la esperanza de conservar la vida. Ellos creyeron, nos vamos a morir, de seguro nos vamos a morir. Pero vean el versículo 9. Estaban en tanta angustia, tanta ansiedad, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Por qué lo permitió Dios? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Si el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, tuvo que aprender esta lección, ¿cuánto más nosotros? Creo que todos somos orgullosos, y más los hombres. Todos somos muy orgullosos, soberbios. Creemos que podemos vivir sin Dios, que no necesitamos a Dios. Nosotros podemos en la vida solos. Yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo cumplir con mis planes, yo no necesito a Dios. Y es por eso que aún como cristianos tenemos de ese síndrome, y Dios manda angustias.
aún el sentimiento de que perdemos la esperanza de conservar la vida, para que lleguemos al punto en nuestras vidas de decir, es cierto, yo sin Dios no puedo ni respirar. Probablemente los hermanos que sufren de asma saben de qué estoy hablando. De ahogarse y ahogarse y sentir, esta es la última vez que voy a poder respirar y me voy a morir. Y ellos dan gracias a Dios que pueden respirar otra vez. Pero has llegado al punto en tu vida de decir, es cierto, yo no puedo vivir sin el Señor. Yo todo lo debo al Señor. Yo sin Él no soy nada. O como veíamos la semana pasada, en el tiempo de resurrección, ¿verdad? De 1 Corintios 15, de poder decir con el apóstol, por la gracia de Dios, soy lo que soy. De eso se trata este punto. Dios permite ansiedades en tu vida para que aprendas a depender totalmente, completamente de Él. Segundo ejemplo, Dios permite ansiedades en tu vida como cristiano para protegerte de algún pecado, de algún vicio, de alguna maldad. El apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios, el capítulo 12, y nos da un testimonio fascinante, increíble. Dice que subió al tercer cielo, al paraíso de Dios, que escuchó cosas inefables. Y luego habla y nos explica que eso sucedió, nos dice en el versículo 6. Sin embargo, 2 Corintios 12:6, sin embargo, quisiera gloriarme, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ese es el contexto, es por eso que sufrió ese aguijón en la carne, una espinota, un clavote en su cuerpo. Dios permitió esa ansiedad, ese mensajero de Satanás, que lo abofeteara, lo golpeara, para que no se enorgulleciera, que no fuera soberbio, que él no dijera, yo he de ser el mejor apóstol, yo soy el único que ha ido al tercer cielo, no hay apóstol como yo. No, Dios permitió esa gran ansiedad, esa gran angustia. El apóstol nos dice, rogó 3 veces y Dios no se la quitó, pero dijo, bástate mi gracia. Pero el punto aquí es, Dios permitió ese gran dolor para protegerlo del gran pecado de la soberbia y el orgullo. Tal vez Dios permitió que no pasaras el examen de admisión en esa escuela para protegerte de que no cayeras en la borrachera y depravación de esa generación de alumnos. Dios sabía, si tú aprobabas el examen de admisión en esa escuela para esa carrera, tú ibas a caer en la tentación de seguir, como dicen en inglés, follow the crowd, de seguir a los demás en lo que hacían y caer en borracheras, en vicios, en depravaciones de esa generación de alumnos. Y es por eso que te causó esa gran ansiedad, esa gran tristeza. No lo pudiste creer cuando leíste, no pasé el examen de admisión, tan seguro que estabas. Pero Dios no lo permitió y te dolió mucho, te enojaste, aún te enojaste contra Dios. Pero fue para que no cayeras en un gran pecado. Y Dios quiso cuidarte para que no pecaras contra Él. Y la clave aquí está en que reconozcamos la misericordia de Dios, en protegernos de maldades, en protegernos que no caigamos en esos pecados. Vale más sufrir mucho en esta vida que pecar contra Dios y caer en el infierno eterno a lo último. Ahora, vamos a suponer que la noche comienzas seca y te comienza a doler la cabeza y te duele más, te despiertas y te duele mucho la garganta, te duele todo el cuerpo como si un tren te hubiera atropellado y sigues con la tos y pasan unas horas y no se te quita y te dan tempra. Y te dan Alka-Seltzer, te dan ibuprofen, y te dan cosas para que no se te quita y no se te quita. Y
y le dices a tu mamá, pues yo creo que me dio el virus. Y un amigo tuyo había ido a Europa, y es cierto, lo viste la semana pasada, y estuviste ahí conviviendo con él, a lo mejor tocaste algo que él tocó y tenía el virus, y el caso es que llamas al 911 o a donde tengas que llamar en caso de que sospeches el virus, y viene la Cruz Roja por ti y te llevan y diagnostican que tú tienes COVID-19. No esperes que esa noche aparezca una mano en la pared y te escriba en la pared de tu cuarto: Mene, mene, tekel uparsin. Esto sucedió porque tú fuiste muy áspero con tus padres y los desobedeciste la semana pasada. No va a aparecer una mano y te va a decir eso. No será así. Pero lo que puedes hacer es orar. Decirle al Señor sinceramente: Señor, ¿es por algún pecado que me quieres proteger? ¿Por algún pecado que estoy cometiendo? Le puedes orar: Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y hermano o hermana, si tú vives una vida de arrepentimiento, todos los días oras al Señor, pides perdón, confiesas tus pecados, no te pegues contra la pared pensando: ¿por qué Dios me ha mandado esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué? Algo de mi juventud, de seguro que no me arrepentí completamente, con mucha tristeza, del pecado que cometí en mi juventud, y ahora Dios me está castigando. No. Hay otras razones por las cuales Dios permite enfermedades. Si Él en su providencia te revela el problema, el pecado, confiésalo. Y confía en el poder de la sangre de Cristo para limpiarte de todo pecado. Pero si Dios no te descubre algún pecado obvio, tú sigue obedeciéndolo, creciendo en sus virtudes. O como dice el apóstol Pedro, a mí me gustan mucho las palabras que él usa, muy práctico él nos dice: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y luego nos dice en el capítulo 4, versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En otras palabras, sigan adelante, sigan como cristianos. Encomienden sus almas al fiel Creador. Es la voluntad de Dios. Ustedes a lo mejor no saben por qué es la voluntad de Dios. Entonces, el punto es, hay veces que Dios permite ansiedades en tu vida como cristiano para protegerte de algún pecado. Pero no siempre, hay otras posibilidades. Por ejemplo, también Dios permite ansiedades en tu vida para que le busques y aprendas a obedecerle. Para que le busques, te acerques a Él y aprendas a obedecerle. Probablemente los versículos clásicos sobre esto son los del Salmo 119. Salmo 119, y nos dice en el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y luego nos dice el versículo 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Por cierto, a mí me gusta leer también el versículo 75. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Es por la misericordia, por la fidelidad de Dios, por su gran amor, que nos aflige muchas veces como cristianos, para que le busquemos y aprendamos a obedecerle. Dios nos tiene que llamar la atención muchas veces, aún para lo más básico, ¿verdad? Para que oremos, leamos su palabra de corazón. Y hermanos, en este tiempo, 2020, el tiempo del coronavirus, algo está mal en nuestras vidas. Si en ese tiempo de pandemia no nos estamos acercando más a Dios como cristianos, si nuestra generación no se arrepiente, si nuestra generación no se arrepiente y se vuelve a Dios,
será como la que se describe en Apocalipsis, en el capítulo 9 y en el versículo 20 y el versículo 21. Apocalipsis nos habla de los tiempos finales. En el capítulo 9 y el versículo 20 y el versículo 21 nos dice: los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, de las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ay de nosotros, ay de nuestra generación, si en esta pandemia, lo último, no nos arrepentimos, no nos acercamos a Dios. Hermanos y amigos, y aquí quiero hablar a cristianos buenos, que toman su tiempo todos los días, tienen esa disciplina de buscar a Dios. Aprovechemos ese tiempo para poder, por así decirlo, afinar nuestra cristiandad. Por así decirlo, afinar nuestra adoración personal. Por así decirlo, pulir nuestra cristiandad. Hacer más fina, más brillante, más eficiente. Que podamos adorar más a Dios de corazón. Dios permite ansiedades en tu vida como cristiano para que le busques y le obedezcas más. Cuarto ejemplo. Dios permite ansiedades en tu vida para que tu fe sea purificada. Para que tu fe sea purificada. En 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 6 leemos estas palabras. 1 Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios permite ansiedades, problemas, o como dice aquí el apóstol, diversas pruebas, o nos dice en el capítulo 4, pruebas de fuego, para purificar nuestra fe. ¿Por qué? Porque fe, creer en Dios, creer en su Hijo como el Salvador del mundo, es lo más importante, vital, es la salvación de nuestras almas. Entonces es necesario a veces probarla y purificarla. Pero también es por fe que vivimos la cristiandad, que sobrevivimos la cristiandad en este mundo. El apóstol Pablo nos dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por fe que vivimos la cristiandad. O como dice también en 1 Juan 5, es por fe que tenemos la victoria sobre el mundo. Entonces, si la fe es tan necesaria, necesitamos que Dios la purifique, que la pruebe. Y muchas veces, desafortunadamente, porque somos tan tercos, y nuestra fe muchas veces está tan sucia, que tan solo Dios la puede limpiar con ansiedades y angustias de fuegos de prueba. Entonces, como cristiano, cuando pases por angustias y ansiedades, piensa, gracias a Dios que está purificando, está limpiando mi fe en Él. Es para mi salvación, es para mi santificación, para que yo llegue al cielo con Dios. Bien, Dios entonces permite ansiedades en tu vida para que tu fe sea purificada. Quinto ejemplo, Dios permite ansiedades para que puedas ayudar a otros hermanos que pasen por las mismas ansiedades. Para que puedas ayudar a otros hermanos, a otras hermanas que pasen por las mismas ansiedades. Es por eso que leímos de 2 Corintios 1. El apóstol Pablo es muy claro en esto. Varios versículos lo repiten. El versículo 4, por ejemplo, nos dice: Dios es el Dios de misericordias y de toda consolación,
el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El apóstol Pablo sufrió mucho, aún el pensar que moriría, para poder consolar a otros que pasarán por lo mismo. Y así Dios usa nuestros sufrimientos para que podamos tener cierta empatía y podamos consolar y ayudar a otros. Por ejemplo, tú escuchas de una hermana que tiene problemas de embarazo y el ginecólogo le ha dicho, tienes que estar en cama las 24 horas. Encamada las 24 horas, los últimos 3 meses de tu embarazo. Tú pasaste por lo mismo. Tú sabes que es estar encamada 24 horas con 3 hijos en tu casa, más el esposo, en el calor de Hermosillo. Entonces, sabiendo lo que la hermana sufre y siente, tú sabes, como mujer que has pasado por lo mismo, lo que ella necesita. Tú sabes exactamente cómo poder ayudarla, cómo consolarla y motivarla y orar por ella y poder decirle, hermana, yo pasé por lo mismo y gracias a Dios me ayudó. Entonces, al sufrir cualquier cosa, cualquier ansiedad, piensa, a lo mejor Dios me mandó esta prueba tan horrible, para que pueda ayudar a una hermana, a un hermano, a un hijo, a una hija, para que pueda yo consolarlos, motivarlos, para que pueda yo salvar sus almas. Oh, Dios permite ansiedades entonces para que puedas ayudar a otros hermanos con las mismas ansiedades. En penúltimo lugar, Dios permite ansiedades para que seas fuerte en la gracia del Señor. Para que seas fuerte en la gracia del Señor. De eso lo leímos en 2 Corintios 12. El apóstol Pablo nos escribe, después de darse testimonio, que Dios mandó ansiedades también para protegerlo de cierto pecado. Él rogó y el Señor le contestó, bástate mi gracia. Y el Señor además le dijo esto, 2 Corintios, capítulo 12 y el versículo 9. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí, la gran bendición de la ansiedad no es tener más músculo y más energía, más fuerza física, pero es obtener la gracia y el poder de Cristo en nuestras vidas. Básate mi gracia para que repose sobre ti el poder de Cristo. Esto se trata de algo espiritual. Se trata de más virtudes, más esperanza, más fe, más amor, más poder en la oración, más fe, más conocimiento de Cristo, más participación del poder de la resurrección de Cristo. ¿Y quién no quiere esto? Entonces, si estás sufriendo ansiedades, te va a ayudar mucho verlo desde ese punto espiritual. Esto es para mi crecimiento. Esto es para tener más poder como cristiano. Esto es para poder acercarme a Dios. Pero ¿sabes qué? El secreto no está en que quieras más poder como cristiano. El secreto no está en que quieras más gracia como cristiano. El secreto está en que lo hagas por amor a Cristo. Ese fue el secreto del Pablo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo. Este es uno de esos secretos de la cristiandad real. No sufres porque quieres gracia, porque quieres poder, porque quieres orar mejor. Y claro, eso es magnífico, es una gran bendición. Pero tú sufres por amor al Señor.
Sabes cuánto le debes a Él. Sabes qué tan precioso Él, que Él se merece todo en tu vida. Entonces, Dios permite ansiedades para que seas fuerte en la gracia del Señor. El último ejemplo. Dios permite ansiedades en tu vida para que desees estar en el cielo. Para que desees estar en el cielo. ¿Sí o no? Seamos honestos. Somos tan mundanos, tan aferrados a esta vida, que si no tuviéramos problemas, tristezas en esta vida, si no tuviéramos tragedias en este mundo, no quisiéramos ir al cielo con Dios. Por así decirlo, le tenemos tanto miedo a la muerte y amamos tanto este mundo que mejor nos gustaría vivir 1000 años, 1.000.000 de años, o la eternidad en este mundo. ¿Cierto o no? Yo creo que si somos honestos, vamos a decir, es cierto. Estamos tan aferrados a esta vida. Somos tan mundanos, aun como cristianos. Es triste decirlo. Pero las ansiedades de esta vida, las angustias, las tristezas, los dolores, nos hacen anhelar ese día cuando estemos con Dios. Porque entonces no sufriremos ninguna necesidad, no sufriremos ningún dolor, ninguna tentación, ninguna duda. Yo he estado en cuartos con hermanas, con hermanos que están muriendo, falleciendo, y me han dicho eso. Yo ya quiero morirme. Yo ya quiero estar con Dios. Muchas veces por la misma enfermedad, los dolores, muchas veces porque ya están bastante ancianos, ya han sufrido mucho en esta vida. No pueden salir de la cama, no pueden hacer mucho y están cansados y, por así decirlo, me han dicho, no quiero sufrir más a los demás, no quiero molestar a los demás, yo quiero que Dios me lleve. Y es verdad, muchas veces Dios nos lleva a ese punto de sufrir tanto y tanta ansiedad y problema y tristeza que pensamos, es hora de ir al cielo. Yo ya quiero estar con Dios. Y es por eso que Dios manda y permite ansiedades en tu vida, a veces muy pero muy fuertes, muy dolorosas, para que tú aprendas a decir con el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oh Dios mediante, el próximo domingo terminaremos este estudio de 1 Pedro 5:7. Pero si alguien te pregunta, ¿de qué se trató el sermón? Le puedes contestar, la vacuna contra la ansiedad. Que como cristianos sufrimos ansiedades, aún como cristianos, hijos de Dios, porque vivimos en un mundo pecador, porque somos participantes de los sufrimientos de Cristo, y también porque Dios específicamente usa las angustias en nuestras vidas para nuestro bien y para su gloria.